Hola clase, soy Martina Lamel y hoy voy a hablar sobre el taller de Historia Oral Andina. El taller Historia Oral Andina es una organización no gubernamental en Bolivia dirigida a llenar el vacío que no captura la historia oficial de los indígenas. Entonces, ellos están interesados en encontrar esos detalles que no se encuentra en literatura escrita, que solo se puede encontrar por interactuar con miembros de grupos indígenas. Entonces, ellos están interesados en esparciendo la importancia de la identidad india mediante la metodología de la historia oral. Entonces, ellos quieren mostrar a la comunidad de todo el mundo la importancia de estos grupos indígenas con varias metodologías que voy a hablar ahora. Obviamente, la historia oral solo puede estar capturada por el trabajo de los miembros de esta organización. Entonces, es vital que estos miembros salgan y interactúen con miembros de indígenas, de grupos indígenas, y que escuchen profundamente a las historias que tienen que decir, porque estas historias no están escritas en literatura. Entonces, para escoger la mayor cantidad de información, siguieron varias metodologías que incluyen entrevistas profundas con miembros de grupos indígenas, compilaciones de tradiciones orales. Entonces, tienen que juntar varias tradiciones que escuchan de varios individuos de estos grupos indígenas. También traducción aymara, y aymara es un grupo indígena muy grande en Bolivia y ellos escuchan sus historias orales y después traducen ese lenguaje a un lenguaje que es más fácil de entender, y también usan organización de encuentros ancianos y finalmente usan arte visual como el teatro, la radio y novelas para mostrar a la gente de Bolivia y ayudarlos a visualizar la historia oral de muchos grupos indígenas. Ahora hablaré más sobre el descubrimiento de esta organización y también sobre una figura vital en su mantenimiento. Esta organización fue fundida en 1983 por un grupo de estudiantes en la Universidad Mayor de San Andrés en Bolivia. Estos estudiantes tenían dos cosas en común, que estudiaban sociología y tenían una conexión a una cultura nativa que vive en los Andes, que son los aymaras que hablé anteriormente. Entonces empezaron el taller de historia oral andina después de tomar una clase sobre la superestructura ideológica. Aquí aprendieron sobre los levantamientos de los indígenas y querían investigar más sobre la causa de estos levantamientos. Entonces se juntaron y empezaron este movimiento y esta organización con ayuda de un profesor muy importante. Una de las figuras más importantes en el desarrollo del taller de historia oral andina es Silvia Rivera Cusicanqui, que ella fue la profesora de estos estudiantes y también una feminista boliviana interesada en recuperar la identidad política de los indígenas de Bolivia. Entonces, ella es más famosa por su práctica de descolonización. Esta práctica confronta las prácticas conservativas de colonización que han influido en la educación que nosotros sabemos. Con su práctica critica cómo la historia que cuentan los occidentales heroiza a la misión de los colonistas.
Entonces, por ejemplo, cuando nosotros, o cuando antes, años pasados, hemos aprendido sobre colonizaciones de África o sobre colonizaciones de otros países, aprendimos que los colonistas lo hicieron en una manera errónica porque las culturas que colonizaron necesitan la colonización y ella no está de acuerdo con esta descripción de colonización y ella quiere traer a la luz las razones y bueno, las consecuencias de la colonización y la parte negativa. Entonces, por su trabajo recibió el doctor honoris causa, que es como un doctorado, y ahora voy a hablar sobre uno de sus trabajos más conocidos. Una de sus obras más impactantes fue su última obra llamada Sociología de la Imagen, miradas Chixi desde la historia andina, publicada solo 5 años antes. Entonces, Rivera en este cuento reúne sus trabajos y ensayos previos sobre la historia andina con la presentación de su camino de investigación. Entonces, ella habla sobre las metodologías que hablamos antes y cómo vino a sus conclusiones, bueno, mediante sus metodologías. También presenta el concepto del Chixi. Esto es complicado, entonces escuchen bien, que es una noción que lleva adelante su práctica de descolonización. Entonces, lleva adelante su práctica de colonización porque considera aquello que es y es a la vez. Esto lo que significa es que, por un ejemplo, que culturas indígenas se pueden mezclar profundamente, pero ninguna sale superior a otra porque sus diferencias se complementan. El pensar así le abre una potencial de construir su propia investigación a partir de imágenes porque no está confinada a datos específicos. Ahora hablaré sobre el último tema, que es la influencia que tuvo el taller de historia oral andina sobre la comunidad indígena. El movimiento más famoso fue la Marcha por el Territorio y la Dignidad, que ocurrió en octubre del 1990. Esta marcha fue formada por 800 indígenas amazonias y involucró un camino de 700 kilómetros. Esta marcha fue formada con la intención de demandar derechos territoriales del gobierno. Entonces el gobierno de ese tiempo le estaba prohibiendo su territorio y ellos hicieron esta marcha como una lucha en contra del gobierno. Llamaron la atención los derechos de los indígenas que estén tratados con respeto y dignidad por su cultura. Entonces, en estos tiempos el gobierno no le estaban dando muchos derechos y ellos con esta marcha estaban trayendo a la luz que ellos tienen el derecho de estar respetados con dignidad porque tienen una cultura diferente, pero no significa que su cultura debe ser bajo de la cultura boliviana de ese tiempo. Y cuando la marcha terminó, fueron bienvenidos por miles de grupos de indígenas de Bolivia. Esta unión de diferentes grupos indígenas causó una formación de debates públicas sobre las prácticas deshumanizantes que estuvieron en práctica por más de 500 años. Entonces, después de esta marcha se empezó a hablar sobre todas las prácticas deshumanizantes del gobierno sobre los grupos indígenas que estaban en lugar más que 500 años. Entonces, por mucho tiempo, los grupos indígenas estuvieron oprimidos. También formó una comunidad donde estos grupos se pudieron juntar y compartir sus intereses.
Finalmente voy a hablar sobre el primer proyecto de esta organización, que fue el descubrimiento de Santos Marcatula, el cacique o el jefe principal de los Ayllus de Cayapa y apoderado general de las comunidades originales de la República. Él creó un movimiento que estaban en defensa de las tierras de comunidades y de sus derechos ancestrales. Entonces él quería proteger a su tierra y a los derechos de su gente. También estaba en oposición del gobierno. Bajo su dirección, otros líderes indios concentraron en rescatar títulos coloniales mediante interacciones con el gobierno. Cuando ellos se murieron, el Taller de Historia Oral Andina decidió recuperar evidencia física de los expedientes que presentaron en varios instantes al gobierno opositorio y fueron recuperados en 1984 y estos expedientes mostraron exactamente qué ellos dijeron oralmente al gobierno. Y para responder tengo dos preguntas. La primera es, ¿crees que metodologías visuales como la radio, el teatro y documentales son más beneficiosos en difundir el mensaje social que en metodologías escritas? Y también, ¿hemos aprendido de otros movimientos que tuvieron el mismo gol de el taller de historia oral andina?